Carta número 20, Rabash. A los estudiantes que vivan. Recientemente he recibido cartas y responderé a todas las cartas de forma general y abstracta. Esto significa que incluso el anciano del grupo podrá recibir respuestas satisfactorias, incluso aquellas preguntas que no puso por escrito. Todavía recuerdo cómo Bala Sulam le enseñó a escribir, y estoy seguro de que él lo recuerda. Bala Sulam explicó la escritura con respecto a lo que decimos. Recuérdanos para la vida, Rey, que deseas la vida, y escríbenos en el libro de la vida. La escritura es siempre con tinta negra sobre papel blanco. El blanco es el tiempo de la Torá y del trabajo, y el negro es el mal y la bajeza que la persona siente de sí misma. Esta negrura debe estar rodeada de blanco alrededor de todas y cada una de las letras. En otras palabras, es imposible ver la situación como realmente es, excepto por las horas que uno da para la Torá y el trabajo, ya que la luz en ella lo reforma. Por lo tanto, específicamente por la multiplicación, es decir, la derecha, se llega a un estado de izquierda llamado negrura. En ese momento se considera que la escritura es como debe ser. Pero la mera negrura, cuando la persona no se esfuerza mucho en la Torá y las mitzvot, y dice acerca de sí mismo que es malo, ese mal se extiende desde el vacío de las klipot. Y no hay lugar para esto en la autoridad singular. Siempre debemos tener cuidado de no invertir el orden de los tiempos de la derecha y la izquierda. Es como nuestros sabios dijeron acerca del verso: los ojos del Creador, tu Dios, están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el final del año, etc. A veces favorablemente y a veces desfavorablemente. A veces favorablemente, ¿cómo es eso? Cuando Israel era completamente malvado al principio del año y se le condenaba a pocas lluvias, pero al final se arrepentía. Es imposible añadir, puesto que la sentencia ya ha sido dada, pero el Creador las hace caer a tiempo sobre la tierra que las necesita. Todo es según la tierra. A veces desfavorablemente. ¿Cómo es eso? Israel fue completamente justo al principio del año y fue sentenciado a muchas lluvias, pero al final se desvió. Es imposible disminuir, puesto que la sentencia ya ha sido dada, pero el Creador las hace caer a destiempo en una tierra que no lo necesita. Yo interpreto esto de dos maneras. Una respuesta a los amigos que dicen que al nacer se les dio fuerzas pequeñas desde el cielo, es decir, una mente limitada que no es muy aguda, ni comprensión, tampoco buena memoria ni entusiasmo, opinión fuerte y abarcadora. Más bien, hablan mal de todas sus capacidades mentales y se dicen a sí mismos que esto se debe probablemente a un pecado en la encarnación anterior. Y el Creador los ha sentenciado a bajar con pocas facultades corporales
ya que en el principio del año, es decir, cuando fue creado, fue sentenciado a esto. Sin embargo, tienen que saber que si se arrepienten, estas pocas lluvias, es decir, las pocas capacidades mentales, bajan a la tierra, es decir, utiliza toda la fuerza que tiene de forma bendecida. Y esto es suficiente para que la tierra, es decir, el corazón, produzca su cosecha, la cual es la procreación y la multiplicación en Torah y Mitzvot. Si no son recompensados, incluso si fueron sentenciadas a muchas lluvias, pero luego se desviaron, todas las fuerzas materiales llamadas muchas lluvias no descienden en el momento en que la tierra las necesita. Es decir, utilizan todo su entusiasmo e ingenio no para la tierra de santidad, sino para el desierto, donde hay animales malos. Pero para la tierra que dará cosechas, no hay lluvias en absoluto. Ahí pueden ver sobre esos grandes que en lo que respecta al trabajo puro y limpio, no tienen ingenio, ni entusiasmo, ni fuerza. Además, hay que poner la mente y el corazón solo para que las lluvias vayan donde se necesitan. Esta es una medida suficiente para que pueda dar su cosecha, y esto se llama en tiempos favorables. Esto explica lo que nuestros sabios describieron, a veces favorablemente, precisamente cuando eran completamente malvados al principio del año. Pero, ¿por qué no decían que eran justos y permanecían justos? Más bien, cualquiera que sean las fuerzas de la mente de uno, siempre puede decir que son pequeñas. Ellos explicaron acerca de esto que incluso con completos malvados en el principio de su creación, es decir, en el principio del año, quienes son sentenciados a pocas lluvias, todavía es suficiente para que la tierra, es decir, sus deseos, produzcan frutos de Kedusha. Me explayé en esto para expulsar las excusas que algunos de los amigos sabiondos utilizan para excusar sus acciones. Otro significado es que si una persona no es recompensada con la corrección de su trabajo para ir por el camino de la pureza, a pesar de que se le dé cierta vitalidad a la santidad que puede utilizar para sentir un poco de la plenitud en sí mismo, para poder alabar y agradecer al Creador por acercarlo un poco a su trabajo. Esta fuerza debe iluminarlo durante el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, ya que uno no debe entrar en la casa del rey vistiendo arpillera. Si él no es recompensado, él siente la completitud cuando se dedica a cosas vanas, tales como comer y beber y demás cosas. Pero cuando se acerca a la observancia de la Torah y las mitzvot, él siente su propia bajeza. De ello se desprende que precisamente en la puerta del rey, él lleva puesto el saco de la bajeza y por lo tanto no puede dar frutos bendecidos porque lo maldito no se adhiere a lo bendito. Más bien, debería ser al contrario. Precisamente cuando realiza las mitzvot, él debe sentirse pleno.
Con esto, él se califica a sí mismo para el Creador, instile su Shejinah sobre él, y es recompensado con el deleite y la dulzura del placer superior. Por último, se compadecen desde arriba y él se adhiere a su eternidad bendita y sublime. Pero lo más importante es fortalecernos nosotros mismos en el asunto de la fe, precisamente donde las preguntas ¿quién y qué? Surgen. Por ello, vamos a entender lo que dice Rashi sobre el versículo. Este es el estatuto de la Torá, la ley. Estas son sus palabras, puesto que Satanás y las naciones del mundo irritan a Israel diciendo, ¿qué es este mandamiento? ¿Y qué sentido tiene? Él escribió un estatuto al respecto. Es un decreto ante mí y no tienen permiso para dudar de él. Debemos comprender que por eso no está escrito su significado. Y según el sentido común, parecería que debería ser al revés. Lo que significa que cuando no hay nadie que pregunte, no hay necesidad de un motivo. Pero cuando alguien pregunta, ahí debe haber una razón. Sin embargo, el significado de los estatutos de la Torá, la ley, se refiere a la fe. Y esto es precisamente donde hay preguntas. Ahí la respuesta debe ser por encima de la razón. Con esto también entenderán lo que dijeron. Deja que la madre venga y limpie a su hijo. ¿Cuál es la conexión entre la vaca roja y el becerro? Es a causa del juego de palabras, donde él dice vaca y aquí dice becerro. Esta es la única conexión y esta es la única conexión. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el pecado del becerro es como está escrito en la introducción del libro del Zohar. Mi, Ele. ¿Quiénes son estos? Como se dijo, estos son tus dioses, oh Israel, es decir, el discernimiento del conocimiento y no el discernimiento de mí, llamado Hasadim, bondad, que es la fe. Esta es la razón por la que viene la acción de la vaca, la cual es la fe, por encima de la razón, y con esto se expía el pecado del becerro, vuestro amigo Baruch Shalom, hijo de Barasulam.